El descubrimiento inesperado. La caja polvorienta en Guanajuato. En una tarde tibia de otoño en el corazón de Guanajuato, una joven historiadora llamada Camila Mendoza realizaba un trabajo de catalogación en una vieja casona que había pertenecido, décadas atrás, a una tía abuela lejana de la actriz Sara García. Nadie esperaba encontrar allí nada más que fotografías descoloridas, cartas olvidadas o muebles carcomidos por el tiempo. Pero, como suele suceder con los secretos más poderosos, fue en el lugar menos esperado donde ocurrió el hallazgo que estremecería al mundo del espectáculo mexicano y haría vibrar el corazón de los nostálgicos. Una caja bajo las tablas. Mientras limpiaba el piso del desván, Camila tropezó con una tabla suelta. La madera crujió y al levantarla con cuidado, descubrió una caja de metal oxidado, cerrada con un pestillo débil que cedió al mínimo esfuerzo. Dentro, entre papeles sueltos, pañuelos de encaje y una vieja medalla de la Virgen del Carmen, reposaba un cuaderno encuadernado en piel, con las iniciales SGM grabadas a mano. Lo que Camila tenía entre sus manos era, sin saberlo aún, el diario íntimo de Sara García, escrito en distintos periodos de su vida, algunos fragmentos fechados incluso en los años 1923, 1931, 1948 y hasta 1969, 2 años antes de su fallecimiento en 1980. El cuaderno estaba intacto, aunque amarillento por el paso del tiempo. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía elegante y cursiva, en tinta azul, y comenzaban con una frase inquietante: «Me llamarán la abuela de México, pero nadie sabrá nunca lo que he guardado en el pecho». Hasta hoy, Camila, conteniendo el aliento, comenzó a leer. Lo que descubrió no solo cambiaría su carrera profesional, sino también la forma en que el mundo veía a una de las actrices más icónicas del cine de oro mexicano. Los primeros años. Entre conventos y hambre. La primera parte del diario relata una niñez marcada por la pobreza, el rigor religioso y el desarraigo. Sara confesaba que había crecido en una familia profundamente católica, donde el silencio era sinónimo de virtud y la obediencia era la única moneda aceptable. Su padre, un militar español severo, había muerto cuando ella apenas una niña, dejando a su madre sola con 4 hijos y una dignidad que no se negociaba. Recuerdo haber dormido con hambre muchas noches, pero era peor el frío en el alma que el vacío en el estómago. A los 10 años, Sara fue enviada a un convento de monjas en Puebla, donde pasó su adolescencia. Allí aprendió no solo a leer y escribir con excelencia, sino también a actuar, aunque en secreto. Las monjas, estrictas y disciplinadas, desconocían que la pequeña Sarita imitaba en las noches, frente al espejo roto de su celda, a las grandes actrices europeas cuya existencia solo conocía por revistas viejas. El secreto de un primer amor. Una de las primeras revelaciones del diario, y quizá la más desconcertante para Camila, fue el relato de un primer amor oculto, anterior a cualquier mención pública de relaciones afectivas de Sara García. Se trataba de una joven pianista llamada Leonora, hija de una de las superioras del convento. Sara la describe con ternura y nostalgia. Tenía dedos que hablaban por ella. Cada tecla del piano era una palabra, un suspiro, una promesa, y yo, muda de miedo, solo escuchaba, en silencio, el canto de algo que no me atrevía a nombrar. Durante meses, según relata el diario, las 2 jóvenes compartieron largas tardes en la sala de música del convento. Las palabras eran pocas, pero las miradas hablaban con intensidad, hasta que un día, Leonora fue enviada a otro estado. La separación fue abrupta, sin despedidas. Sara nunca volvió a verla. Nunca supe si ella sentía lo mismo. Tal vez no, tal vez sí, pero desde entonces aprendí a guardar lo que arde, lo que tiembla, lo que sueña, y esconderlo bajo la piel de la compostura. El ascenso a la fama. Luz, cámara, soledad. El diario salta luego a los años 30, cuando Sara comenzó su carrera cinematográfica. El tono se vuelve más sobrio, más calculado. Sara describe con precisión el funcionamiento de la industria del cine mexicano en sus primeros años. Un mundo dominado por hombres, marcado por el machismo y el poder de los estudios. Las cámaras te iluminan, pero también te desnudan. Cada vez que sonrío frente al lente, hay algo dentro de mí que se apaga. Sara detalla cómo debió inventar una versión de sí misma para sobrevivir en el medio. Cómo aceptó papeles de abuelas desde los 40 años, cuando aún no era ni siquiera madre, para evitar quedar fuera del sistema. También escribe sobre los productores, las actrices rivales, y las fiestas de máscaras en casas privadas de la colonia Roma, donde lo que no se podía decir en público, se vivía a escondidas. La moral era una fachada. El pecado era una sala iluminada por velas y whisky,
donde los nombres falsos flotaban entre el humo de los cigarros. La maternidad silenciada. Uno de los pasajes más duros del diario es cuando Sara revela haber tenido una hija, en secreto. Esta confesión sacudió por completo a Camila, pues no existía registro público ni familiar de que Sara García hubiese tenido hijos. Fue en 1928. El padre era un actor de teatro itinerante. Nunca lo volví a ver. Decidí dar a luz en Veracruz y dejarla al cuidado de una familia de confianza. Le pagué todo lo que pude. Nunca volví a buscarla. A veces me despierto preguntándome si aún vive, si alguna vez me vio en una pantalla. Este párrafo reconfigura por completo la imagen de la actriz. La abuela de México, símbolo de tradición y moralidad, habría tenido una hija fuera del matrimonio, a la que nunca reconoció públicamente. La traición de los suyos. Otro capítulo revela el dolor que sintió al ser traicionada por su propio entorno. Sara narra cómo una colega cercana, a quien solo identifica con la letra C. filtró a la prensa un escándalo que terminó con uno de sus contratos más importantes. No dolió perder el papel. Dolió saber que, en este medio, no hay amigas, solo rivales bien maquilladas. También deja entrever que algunos de sus parientes se aprovecharon de su fama para obtener beneficios económicos, incluso firmando contratos a su nombre sin su consentimiento. Reflexiones al borde del final. Las últimas páginas del diario muestran a una Sara introspectiva, llena de fe pero también de heridas no cerradas. Escribe sobre la muerte, sobre la vejez, sobre la soledad que la acompañó incluso en sus días de gloria. He sido muchas cosas. Actriz, madre secreta, amante silenciada, abuela del pueblo, pero nunca he sido libre del todo. Camila, al cerrar el cuaderno con lágrimas en los ojos, comprendió que ese diario no era solo un documento histórico. Era un grito desde el silencio, un testimonio de fuego que exigía salir a la luz. Las cartas que nunca envió, amores, traiciones y el exilio emocional de una estrella, el hallazgo del diario de Sara García no solo reveló aspectos desconocidos de su vida, sino que abrió la puerta a una serie de confesiones inéditas, cuidadosamente resguardadas entre las páginas escritas con dolor, melancolía y una franqueza sorprendente. En el segundo cuaderno, que fue encontrado dentro del mismo baúl junto a un paquete de sobres sellados y cartas sin destinatario, Camila Mendoza se encontró con el lado más íntimo y desgarrador de la actriz, sus amores prohibidos, su profunda sensación de traición y los múltiples intentos de encontrar sentido en un mundo que aplaudía su imagen pública, pero que ignoraba su verdadero rostro. Las cartas al amor imposible. Entre los documentos encontrados se destacaba una serie de cartas escritas pero nunca enviadas, fechadas entre los años 1934 y 1940. Todas estaban dirigidas a un hombre identificado solamente como E, a quien Sara describe como el único que me miró sin el peso de mi apellido, sin la sombra de mi fama y sin miedo a mi silencio. A través de estas cartas, se reconstruye una historia de amor profunda, clandestina y conflictiva, marcada por la diferencia de clases sociales, la presión de la industria y el rechazo familiar. Cuando estabas conmigo yo olvidaba que era actriz, dejaba de fingir. Y eso, amor mío, fue el regalo más grande que me diste. Según se deduce del contenido, era un joven periodista cultural que conoció a Sara en una entrega de premios y con quien mantuvo una relación intermitente durante 6 años. Las cartas hablan de encuentros en hoteles discretos, escapadas al campo, y de una pasión que ella describe como demasiado verdadera para un mundo falso. Pero la relación terminó abruptamente en 1940, cuando Sara fue presionada por su representante y los estudios cinematográficos a poner fin al escándalo que amenazaba con empañar su imagen de mujer recatada y maternal. En una de las últimas cartas, escrita pero nunca enviada, Sara escribe: «Perdóname por escoger mi carrera, perdóname por dejarte. No fue por cobardía, fue porque, si te elegía a ti, todo lo que había construido se desmoronaba. Yo también me desmoronaba». El pacto de silencio con el cine. Otra entrada impactante del diario gira en torno a un pacto de silencio que Sara habría firmado con una poderosa figura del cine mexicano, cuyo nombre fue tachado con tinta negra, pero que muchos expertos especulan podría ser un productor famoso de la época de oro. A cambio de conservar su contrato exclusivo con una de las productoras más importantes, Sara accedió a no revelar públicamente un incidente ocurrido durante un rodaje en 1938, que involucraba acoso, amenazas y un intento de sabotaje a su carrera. Fui una pionera, sí, pero también fui una víctima del pacto machista que gobernaba los estudios. Callé, no por miedo, sino por estrategia. Este episodio explicaría por qué durante un periodo de casi 2 años, Sara desapareció de las pantallas. En los archivos oficiales se hablaba de descanso médico,
Pero en su diario, ella aclara que fue un autoexilio emocional, un retiro forzado para evitar una confrontación que hubiese acabado con su trayectoria. Me encerré en mi casa con los ojos hinchados y las uñas rotas. Dejé de actuar, pero actuaba frente al espejo, para mí misma. Porque si dejaba de fingir, me deshacía. Su hija secreta, nuevas pistas. Se reveló que Sara había tenido una hija en secreto en 1928. En este segundo cuaderno, el tema reaparece, pero con más detalles perturbadores. La actriz confiesa que durante años intentó seguirle la pista a su hija, a través de contactos en Veracruz, sin éxito. Cada vez que filmaba una escena con una niña, me preguntaba si ella estaría viendo esa película, si reconocería mis gestos, si me odiaría. En una entrada fechada en 1953, escribe que una mujer joven la abordó a la salida de una iglesia en la colonia del Valle. La joven, de ojos claros y voz temblorosa, le dijo: «Señora García, creo que usted es mi madre». Sara describe cómo su corazón se detuvo, pero también cómo negó todo, por miedo, por vergüenza, por el peso de sus secretos. La miré, la abracé, pero le dije que se le equivocaba, que no era yo, y cuando se fue, lloré durante horas, me odié. Esta revelación marca uno de los momentos más trágicos del diario. Un reencuentro no consumado, una posibilidad de redención que Sara misma cerró por no atreverse a romper con su imagen pública. El rencor hacia la industria. Más adelante, en sus escritos, Sara hace una crítica feroz a la industria cinematográfica, a la que califica de devoradora de almas. Habla del uso y descarte que sufren las actrices maduras, incluso aquellas que, como ella, fueron iconos nacionales. Fui madre de México en pantalla, pero fuera de cámara nadie cuidó de mí. Cuenta que a partir de los años 60, los papeles se volvieron repetitivos. Siempre la abuela, la matrona, la mujer sabia. Nunca la amante, la rebelde, la protagonista. No me dejaban amar en la pantalla porque eso incomodaba. Porque una mujer mayor no debe desear. Y eso es violencia también. La envidia y la soledad entre bambalinas. Sara también habla de sus compañeras de escena, algunas a quienes admiraba profundamente, como Dolores del Río o María Félix, y otras a quienes define como veneno en tacones. Describe con crudeza las rivalidades silenciosas, los celos escondidos tras halagos, las traiciones en camerinos, las miradas que juzgaban no sus actuaciones, sino sus canas, sus arrugas, su peso. En esta industria, la que no compite desaparece, pero yo no competía, yo resistía. Y a pesar de su fama, de los premios, del reconocimiento nacional, admite haber vivido rodeada de personas, pero sin nadie real a su lado. Me decían abuelita en la calle, pero en mi casa las paredes me contestaban el silencio, tentación y fe. Su lucha interna. Una parte profundamente espiritual del diario muestra a una Sara desgarrada entre su fe católica y su deseo de ser libre. Asistía a misa con devoción, pero confesaba sentirse hipócrita al rezar por una paz que no encontraba. Dios me regaló la voz para actuar, pero me quitó el derecho a vivir como yo quería. O tal vez fui yo la que me lo quité por temor al infierno. También revela haber consultado a un sacerdote jesuita en secreto, buscando guías sobre sus culpas y deseos. Le hablé de mi hija, de Leonora, de los silencios que me carcomían. Y él solo dijo: Dios ve lo que haces en lo oculto y te comprende. Lloré en su sotana como una niña. El baúl del perdón. Viajes secretos, amistades perdidas y el peso del remordimiento. A medida que Camila Mendoza avanzaba en la lectura del tercer cuaderno allá al lado en la vieja casona de Guanajuato, la historia de Sara García se tornaba aún más compleja, íntima y humana. Las primeras entradas de este volumen no solo continuaban relatando los eventos de su vida con honestidad demoledora, sino que también se adentraban en terrenos más sensibles: el perdón, la culpa y las relaciones rotas que marcaron su alma para siempre. En estas páginas, Sara no hablaba ya como la gran dama del cine nacional, sino como una mujer herida, llena de cicatrices emocionales que nunca fueron vistas por el público que la adoraba. El título que encabezaba la primera hoja de este cuaderno era elocuente: Las personas que perdí por callar. La amistad con Pedro Infante. Uno de los relatos más llamativos del cuaderno fue el de su entrañable, aunque poco conocida amistad con Pedro Infante. En público, sus caminos pocas veces se cruzaron visiblemente, salvo en breves participaciones en eventos del cine mexicano. Sin embargo, el diario revela una amistad íntima y solidaria, surgida en los años 40. Pedro era como un niño con cuerpo de ídolo. Me hacía reír cuando no tenía ganas ni de respirar. Era, sin duda, una de las pocas almas buenas que conocí en este medio. Sara describe cómo Infante, en los momentos de mayor presión y tristeza, la visitaba sin previo aviso, llevando flores, discos de vinilo o simplemente su guitarra.
Ambos compartían largas noches hablando sobre el sinsentido de la fama, las máscaras sociales y el deseo de desaparecer, aunque fuera por un día. Pero también revela un momento trágico: el día en que rechazó su ayuda por orgullo. Me ofreció llevarme de viaje a Mérida para descansar del ruido, de la prensa, de los fantasmas. Le dije que no, que ya era tarde, y nunca más volvió a tocar el tema. La última entrada sobre él está fechada en abril de 1957. Cuando supe de su muerte me caí al suelo. Grité como no lo hacía desde niña. Lloré como si se me hubiese muerto un hermano. Y quizás lo era. El viaje secreto a Cuba. Otra revelación inesperada fue el viaje secreto a La Habana en 1955, financiado en su totalidad por Sara y oculto al conocimiento de la prensa. Según escribe, fue un intento desesperado por reencontrarse con su pasado, con la niña que fue y con los recuerdos de su padre, originario de Galicia, que había combatido en la Guerra de Independencia de Cuba. Caminé por el malecón sintiendo que tal vez aquí fue donde él soñó antes de morir. Me senté en una banca, cerré los ojos y le pedí perdón. Por todo. Por no haberlo conocido mejor. Por haberlo olvidado. En Cuba, también relata haber sido testigo de una escena que jamás olvidaría. Una actriz cubana, de gran belleza, siendo humillada en público por un productor extranjero. El episodio la llevó a escribir una larga carta al director de su estudio en México, denunciando el machismo y el abuso de poder en la industria. Nunca la envié, porque entendí que el silencio es el único idioma que entienden los poderosos. El reencuentro fallido con su hija, el diario vuelve a tocar el tema más doloroso de su vida: la hija secreta que abandonó en Veracruz. Esta vez, el tono es desesperado. Sara había contactado a una periodista de confianza, llamada simplemente R, en el texto, para que la ayudara a buscar discretamente a una mujer de nombre Elisa, que podría haber sido adoptada en 1928. Le di todo lo que sabía: la fecha, el hospital, la familia que la crió. Ella prometió buscarla. Pasaron meses, años. Nunca recibí respuesta. En 1968, recibió una carta anónima con una foto en blanco y negro. Era una mujer de unos 40 años, de perfil parecido al suyo. No había remitente, solo una frase escrita en la parte trasera de la foto. Yo también aprendí a fingir. Sara guardó la foto en un cofre, que según sus palabras nunca volvió a abrir. Las confesiones en el hospital. En 1975, tras una caída en el set de grabación, Sara fue hospitalizada durante varios días. Fue allí donde, según cuenta, decidió escribir una carta a su sobrina nieta, quien la cuidaba y administraba parte de sus asuntos personales. La carta, que fue reproducida en su diario en forma íntegra, es una confesión en la que Sara admite estar cansada, no de trabajar sino de mentir. Hice de la mentira un arte. Me inventé una vida para no morir, pero ahora siento que esa vida me ha abandonado, que no queda nada. En la carta también menciona que había comenzado a donar parte de sus bienes a organizaciones de mujeres artistas mayores sin pensión, algo que nunca fue conocido por el público ni reportado en los medios. Nadie sabrá que ayudé a 32 actrices jubiladas. No lo hice por gloria, lo hice por justicia. El remordimiento por Dolores del Río. Sara dedica varias páginas a una historia jamás contada con Dolores del Río, otra grande del cine nacional. Según revela, ambas compartieron un amor platónico por el mismo hombre, un director europeo que filmaba en México en los años 40, lo que provocó un distanciamiento de años. Dolores nunca me lo dijo, pero lo sabía. Y yo, en vez de hablarlo, me alejé. Fuimos dos mujeres heridas en silencio, incapaces de mirarse sin recordar. Más adelante, describe un reencuentro breve en Acapulco, en una gala a la que ambas asistieron en 1965. Intercambiaron sonrisas tensas, pero ninguna dijo palabra alguna. Tantas cosas que pudo haber dicho el silencio aquella noche, pero éramos actrices, y fingir es lo que mejor sabíamos hacer. Reflexión final. El baúl del perdón. Las últimas páginas del cuaderno están marcadas por una frase repetida 3 veces, como una letanía. Si pudiera volver atrás, hablaría, no callaría, no fingiría. Sara reflexiona sobre los años desperdiciados en guardar apariencias, en proteger un nombre, en salvar una imagen. A los ojos del mundo, era la abuela de México, pero en su corazón era una mujer marcada por decisiones que jamás pudo revertir. Fui fuerte, pero no valiente. Fui famosa, pero no libre. Ahora, mientras la vida se apaga como una vela que arde lento, me pregunto si alguien, algún día, sabrá realmente quién fui. El diario termina con una nota dirigida a quien me encuentre después de muerta. Gracias por leerme, por darme voz después del silencio. Si aún hay alguien capaz de comprenderme, entonces no viví en vano.
El eco de una voz olvidada. Testamento inédito, ritual final y el legado oculto de Sara García. El cuarto volumen del diario de Sara García, descubierto por la historiadora Camila Mendoza, no es solo una continuación cronológica de sus vivencias. Es un testamento espiritual, una despedida sin público, una ceremonia íntima escrita en tinta desvanecida. En estas páginas finales, la actriz se enfrenta con su mortalidad, con la certeza del olvido y con la necesidad visceral de cerrar sus heridas sin aplausos. Aquí, por primera vez, Sara se despoja incluso de la nostalgia, para dejar solo lo esencial: su verdad. La preparación para el final. Las primeras páginas del cuarto diario fueron escritas en 1978, apenas 2 años antes de su muerte. Sara sabía que el final se acercaba, no por una enfermedad concreta, aunque menciona dolores persistentes en los huesos y mareos esporádicos, sino por una especie de presagio sereno, una intuición ancestral de que ya no quedaban más personajes por interpretar. No temo a la muerte. Temo que nadie sepa quién fui realmente, que me lloren como a una estatua, que me recuerden como una postal. Sara comienza a ordenar sus cosas, decide vender una propiedad en Cuernavaca y deja instrucciones precisas para que sus objetos más personales no sean subastados, sino donados a mujeres de bajos recursos que soñaban con ser actrices. También narra cómo, cada domingo por la tarde, pasaba horas releyendo sus antiguos guiones, hablando sola en su sala, como si todavía hubiera cámaras frente a ella. Ensayo mis últimas líneas frente al espejo, pero esta vez no hay público. Y no importa. El testamento que nadie conocía. Uno de los descubrimientos más impactantes del diario fue un testamento no registrado oficialmente, escrito a mano y fechado en diciembre de 1979. En él, Sara divide simbólicamente su vida en 4 legados. A las mujeres que fueron silenciadas por la industria, les deja sus cartas y diarios, como prueba de que una estrella también puede quebrarse. A su hija Elisa, a quien menciona directamente por primera vez con nombre completo, le deja el perdón que no me atreví a darte en vida. A los actores jóvenes, les entrega su anillo de teatro y una advertencia: no permitan que la fama los convierta en sombras de sí mismos. A México, le deja su sonrisa, su cine y su deseo de ser recordada, no por lo que fingió, sino por lo que cayó. Este testamento, encontrado en una carpeta escondida detrás de un retrato suyo en el desván, nunca fue entregado a las autoridades ni hecho público por su familia. Camila Mendoza, al descubrirlo, comprendió que tenía una responsabilidad histórica y moral: contar la verdad. Este no es un testamento legal, es un testimonio de alma. El ritual secreto. El vestido blanco. Sara relata un ritual que repitió cada año el día de su cumpleaños, desde que cumplió 60 años. Se vestía completamente de blanco, preparaba un altar improvisado con velas y flores silvestres y leía en voz alta fragmentos de sus cartas nunca enviadas. Lo hago porque si nadie más me escucha, al menos me escucho yo. Durante ese ritual, pedía perdón en voz alta. A su madre, por no haber seguido su camino de fe; a su hija por el abandono; a Pedro por no haber viajado con él; a Dolores por el silencio; a por el amor sacrificado; y finalmente a sí misma. Me perdono por haber sobrevivido, porque en este mundo sobrevivir también es una traición. Camila quedó conmovida al leer estas palabras. Había investigado cientos de figuras históricas, pero nunca había presenciado una confesión tan descarnada. Los últimos días. En las últimas páginas, fechadas en febrero y marzo de 1980, Sara deja entrever que su salud comienza a deteriorarse más rápidamente. Tiene dificultades para caminar, su vista se debilita y empieza a olvidar líneas que antes podía recitar sin mirar. Mi memoria se va, como un huésped que se despide en silencio. Solo me quedan los fantasmas. A pesar de eso, escribe con una lucidez deslumbrante. Hace un repaso final de su vida, sin lágrimas, pero con una voz templada por la experiencia. No me arrepiento de haber amado. Me arrepiento de no haber dicho te amo cuando debía. También menciona un sueño recurrente. Está en un teatro vacío, iluminado por una luz blanca, donde ella camina lentamente hacia el escenario. Pero en vez de actuar, se sienta frente al público invisible y simplemente habla con su voz real. En ese sueño no hay personajes, solo estoy yo. Y nadie me aplaude. Pero por primera vez, soy libre. La nota final. El último escrito del diario, fechado el 21 de abril de 1980, solo 3 días antes de su fallecimiento, es una nota breve, escrita con caligrafía temblorosa. Está dirigida a la mujer de limpieza que la cuidaba en sus últimos meses. Gracias por hablarme sin temor, por reír conmigo cuando ya nadie se quedaba, por tratarme como una señora, no como un ícono. Usted fue mi última compañera de escena. Y luego, en una línea solitaria, al final de la hoja escribe: si me recuerdan,
Que no sea por mis papeles, que sea por mi silencio, la revelación al mundo. ¿Cómo un diario cambió para siempre el legado de Sara García? Cuando Camila Mendoza decidió hacer pública la existencia del diario secreto de Sara García, sabía que no solo cambiaría la forma en que el público recordaba a la actriz, sino que también iniciaría un proceso de transformación en la historia cultural de México. Es sobre lo que pasó después de su silencio, sobre cómo esas palabras enterradas durante casi medio siglo resucitaron una voz que todos creían conocer, pero que nadie había escuchado realmente. El impacto del hallazgo, la noticia se filtró primero como un rumor. Una historiadora asegura haber encontrado el diario íntimo de la abuela de México. Al principio, muchos lo tomaron como una estrategia de marketing, una invención sensacionalista sin pruebas. Pero cuando se publicó el primer fragmento verificado, la carta a su hija no reconocida, los medios colapsaron. Programas de televisión, cadenas de radio, periódicos y redes sociales comenzaron a hablar sin cesar de la historia detrás del mito. La figura maternal, siempre decorosa y conservadora, ahora mostraba un rostro humano, contradictorio, herido y profundamente valiente. Por fin, Sara García habla sin guión, sin maquillaje, sin público, y lo que dice estremece. Editorial de El Universal. Los cinéfilos la volvieron a ver con otros ojos. Cada gesto en pantalla, cada mirada o lágrima en sus películas adquirió un nuevo peso. Ahora, el espectador sabía lo que había detrás. Una mujer que interpretaba madres pero callaba su maternidad negada. Una actriz que inspiraba ternura pero vivía rodeada de soledad. La exposición. Sara sin máscaras. Gracias a una alianza entre la UNAM y la Cineteca Nacional, se inauguró en 2026 la muestra Sara sin máscaras, una exposición que incluía fragmentos escaneados del diario original, objetos personales como su rosario, su vestido blanco ritual y su anillo de teatro, grabaciones inéditas donde se oía a Sara hablando fuera de personaje, cartas nunca enviadas, escritas a mano y proyectadas en pantallas interactivas. La muestra fue visitada por más de 300,000 personas en sus primeros 3 meses. Familias enteras, estudiantes, feministas, actrices emergentes, críticos de cine, historiadores. Todos querían ver de cerca a la mujer detrás del personaje. Lloré frente a una página donde ella pide perdón a su hija. Sentí que era mi abuela también. Visitante anónima. Libro de comentarios. El debate público. El diario también abrió una discusión nacional sobre el papel de la mujer en el cine mexicano. La hipocresía moral de la época dorada. Y la violencia simbólica que sufren quienes no encajan en los moldes esperados. En universidades se organizaron simposios. El precio del silencio. Sara García y la maternidad negada. Actuar para vivir, callar para sobrevivir. La homosexualidad femenina velada en la cultura popular. Los medios de comunicación se dividieron. Algunos consideraban que la privacidad de Sara debía respetarse, que divulgar su dolor era una forma de explotación póstuma. Pero la mayoría coincidía en que la historia merecía ser contada, no por morbo, sino porque rescataba la dimensión humana de una figura convertida en estatua. Leer su diario fue como quitarle el bronce a una estatua y encontrar a una mujer de carne, hueso y alma. Escritora Elena Poniatowska. La búsqueda de Elisa. Uno de los capítulos más conmovedores tras la publicación del diario fue la búsqueda real de la hija de Sara García, la misteriosa Elisa. Organizaciones civiles y periodistas se lanzaron a rastrear documentos, actas, fotos, entrevistas antiguas. Un mes después de hacerse público el diario, una mujer de 97 años llamada Isabel, residente en Veracruz, afirmó tener en su poder una fotografía idéntica a la que Sara había mencionado. La imagen coincidía con los detalles del diario. El reverso decía: «Yo también aprendí a fingir». Isabel, con lágrimas en los ojos, declaró: «Nunca supe con certeza quién era mi madre. Pero ahora, después de leer ese diario, siento que todas mis dudas han sido respondidas. No necesito ADN, necesitaba esa carta». Los expertos no lograron confirmarlo con pruebas científicas, pero el país entero la adoptó simbólicamente como la hija perdida de Sara García, legado para las nuevas generaciones. A raíz del redescubrimiento de Sara, surgieron iniciativas concretas en su honor. La Fundación Sara García para Actrices Mayores, enfocada en brindar apoyo económico y psicológico a mujeres del espectáculo en retiro. El Premio Nacional Silencio Roto, que reconoce cada año a una mujer artista cuya voz haya sido invisibilizada o silenciada. Becas Sarita para estudiantes de teatro de comunidades rurales. El rostro de Sara volvió a las portadas, pero esta vez no como figura de culto, sino como símbolo de resiliencia, feminidad reprimida y arte transformador. La transformación de Camila Mendoza. Camila, la joven historiadora que descubrió el diario, se convirtió en un personaje público de interés.
Invitada a congresos internacionales, conferencias y hasta adaptaciones audiovisuales, ella se negó a convertirse en protagonista. En todas sus entrevistas repitió la misma frase: no fui yo quien encontró a Sara. Fue ella quien decidió ser allá alada, yo solo abrí la caja. Publicó un libro titulado Las páginas que ardían, la otra vida de Sara García, que se convirtió en un bestseller. Su carrera académica cambió para siempre, pero más aún, su vida personal. Después de leer a Sara, ya no puedo callar lo que siento. Entendí que la peor cárcel es el miedo a ser una misma, la voz que no se apaga. Hoy, 46 años después de su muerte, el legado de Sara García vive más fuerte que nunca. Ya no solo como la abuelita de México, sino como una mujer que sobrevivió al olvido, al machismo, a la renuncia de su maternidad y al silencio forzado. Sus palabras, escritas sin saber si alguien las leería, cambiaron a un país entero. Porque lo que no pudo decir en voz alta, lo gritó desde las páginas de su diario. Si me recuerdan, que no sea por mis papeles, que sea por mi silencio.